Bienvenidos a este primer capítulo del especial de salud mental, un tema crucial que empieza a ganar mayor relevancia en las organizaciones y la idea es que empiece a tener un trato desde la criticidad que representa para las empresas. Soy José Simancas, consultor, psicólogo, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con una maestría en psicología del trabajo y de las organizaciones. Hoy estoy feliz porque me acompaña Lady Bolívar. Lady es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, tiene una maestría en gestión del talento humano y una vasta experiencia en gestión de organizaciones y salud mental. Lady, bienvenida y gracias por aceptar la invitación a este espacio. Claro que sí, José, muchísimas gracias. Y bueno, para todas las organizaciones, todas las personas que nos van a empezar a seguir y que nos van a empezar a escuchar, bienvenidos a este maravilloso ejercicio en el que tanto ustedes como nosotros nos vamos a nutrir de este gran aprendizaje. Súper bien, Lady. Entrando entonces en materia, quiero que hablemos hoy un poco sobre salud mental desde el enfoque del programa de salud mental, Lady. Y quiero que quisiera que me contaras un poco desde tu experiencia como consultora, ¿cuál ha sido la referencia para que las organizaciones en los últimos años empiecen a darle mayor protagonismo a la salud mental en el entorno del trabajo? Bueno, referencias, hay muchas, José. En realidad tenemos un marco normativo en nuestro país que por supuesto ya nos está diciendo, y ni siquiera de manera reciente, desde hace ya varios años nos está diciendo que debemos dar, como tú bien lo decías, un trato justo a todo el proceso de salud mental. Entonces, para arrancar, tenemos un proceso normativo desde lo que tenemos desde nuestra ley de salud mental, ley 1616, pero también otros elementos que tenemos desde evaluación de factores de riesgo psicosocial, otros elementos que tenemos desde todo el tratamiento que se está haciendo para consumo de sustancias psicoactivas, otro elemento referente y clave fundamental. Organización Mundial de la Salud, José, nos está diciendo que de cada 10 personas, mínimo 3 están sufriendo de ansiedad y depresión. Esto es un marco, es un punto de partida que ya nos está indicando una importante señal de alerta en la que todos merecemos y necesitamos darle atención a nuestra salud mental. Excelente, definitivamente digamos como que los resultados que nos están mostrando a través de lo que hoy está generando incapacidades o está generando ausencias e incluso afectando la productividad en el trabajo, nos muestra la relevancia de gestionar de manera apropiada la salud mental. Lady, pero tú mencionabas ahorita algo muy puntual desde la normativa. Tenemos una ley 1616 que nos regula todo lo que es salud mental y un componente de psicosocial. ¿Qué recomendación, qué anotación puntual tú le darías a esas empresas que han venido trabajando riesgo psicosocial y empiezan a darle el enfoque de salud mental? ¿Cómo incorporamos o articulamos esa gestión en riesgo psicosocial al programa de salud mental? Muy buena la pregunta. Yo la voy a complementar con algo, José. Sucede que las organizaciones necesitan empezar a cambiar la programación que tienen en materia de gestión del riesgo, en especial riesgo psicosocial. La forma tradicional en la que se viene haciendo, José, es que las organizaciones, y ni siquiera todas, algunas, han sido muy juiciosas y disciplinadas en hacer la identificación y la evaluación de los factores de riesgo psicosocial y a partir de esto empezar a generar procesos de intervención. Hasta ese punto vamos muy bien, pero la realidad es que la salud mental se está desbordando. La realidad es que, como tú lo decías, ya tenemos un ausentismo más marcado por diagnósticos de salud mental. Ya tenemos afectaciones en procesos de accidentalidad donde componentes humanos juegan también allí un papel importante o determinante, entre otros, ¿verdad? Entonces, mi recomendación para las organizaciones es, necesitamos cambiar la programación de solo hacer evaluación e identificación de los factores psicosociales y de hacer intervenciones incluso desarticuladas. Necesitamos empezar a integrar los diferentes sistemas que tenemos en la organización. Necesitamos empezar a elevar la forma en la que estamos gestionando, en especial, José, el bienestar integral en las organizaciones. Yo creo que ese es otro concepto clave del que hoy nos tenemos que empezar a enamorar. Incluso cultura segura, hoy ya estamos hablando de seguridad y salud para la vida. Entonces, creo que ahí hay un componente determinante, pensar en el bienestar integral de nuestros trabajadores. Súper bien, Lady. Entonces, básicamente es pasar de nada más hacer la evaluación de riesgos psicosociales y trascender de una u otra manera también ese enfoque hacia el bienestar, como lo mencionas. Lady,
así como hay empresas que han tenido como referente la normativa en riesgo psicosocial y han limitado la gestión en salud mental a ese aspecto psicosocial, hay muchas que ni siquiera lo han hecho. ¿Qué recomendaciones puntuales podríamos darle también a esas organizaciones que apenas van iniciando el abordaje de salud mental, pero de una vez hay que darle el componente de bienestar, como lo mencionas tú, y básicamente de cuidado por la vida desde la integralidad? Ahorita mencionabas también la 1616, no nos habla nada más de salud mental desde riesgo psicosocial, sino que integra varios componentes. En primera instancia, prevención del trastorno mental y del suicidio, consumo de sustancias psicoactivas. Hoy, por las metodologías o las nuevas modalidades de trabajo, el teletrabajo empieza también a cobrar una relevancia importante como un pilar clave dentro de esa gestión de la salud mental. ¿Qué recomendaciones le daríamos a esas empresas que están, por decirlo de alguna manera, iniciando en la gestión de la salud mental en el trabajo? Bueno, tú mencionas, algunas no lo están haciendo y otras recién están iniciando. Romper o entender por qué no lo están haciendo es lo que nos puede dar algo de pauta para poder despegar de ello. Entonces, en primera instancia, acabar con el paradigma. Necesitamos empezar a hablar de salud mental. Es un hecho que está sucediendo y es evidente que esto empieza a afectar incluso organizaciones, indicadores financieros, organizaciones, afecta productividad, organizaciones, afecta desempeño, afecta rotación de personal, afecta clima laboral, entre muchos otros elementos. Entonces, miren que en realidad es un eje central que genera un impacto significativo. Entonces, el por qué no lo están haciendo, por un lugar, todavía persiste paradigma en la sociedad, todavía persiste el temor a reportar. Estamos tan acostumbrados hoy en día a hablar de cómo reportar condiciones, de cómo reportar desviaciones, condiciones de riesgo, comportamientos inseguros, pero poco estamos reportando, comunicando elementos asociados a nuestro bienestar o a nuestra salud. Entonces, arranco por decirles a las organizaciones que rompamos el paradigma, empecemos por ello. Segundo, ¿qué decirle a esas organizaciones que apenas están empezando, José? Creo que acá necesitamos empezar a tener un pensamiento posibilista y este ha sido un mensaje que hemos transmitido de manera recurrente en este último periodo a las empresas a las que hemos acudido manejando este concepto. Y es que hay posibilidad de tratar la salud mental de una manera digna, respetuosa, coherente con los valores corporativos, coherente con el propósito superior del cuidado por la vida. No solo las organizaciones que tienen importantes ingresos o que tienen una forma financiera de poder promover este tipo de programas de estilos de vida saludable, de trabajo de bienestar y otros, no solamente esas organizaciones pueden tener la capacidad de hacerlo, también organizaciones pequeñas, medianas, tienen la posibilidad de desarrollarlo a través de diferentes estrategias. Hay diferentes mecanismos, hay diferentes formas. El Ministerio de Trabajo se ha ocupado incluso de proveer ciertos insumos para educar a la población y decirle cómo puede intervenir los diferentes factores que afectan el bienestar psicosocial de los trabajadores. Muy bien, muy buena tu orientación, Lady. Y también ese enfoque claro sobre digamos como que visualizar la salud mental también desde lo proactivo, ¿no? Generalmente encontramos en las organizaciones que uno llega a abordar salud mental y lo primero que le dicen, bueno, tenemos una línea de primeros auxilios psicológicos, tenemos un personal capacitado para brindar primeros auxilios psicológicos, pero estas son acciones que están muy bien como recursos organizacionales, pero funcionan de manera muy reactiva, es decir, cuando se materializa el evento. El enfoque creería yo que debe estar también mucho orientado a, desde lo proactivo, lo que acabas de mencionar, estilos de vida y de trabajo saludable, empezar a incorporar ese componente de los líderes, porque son los movilizadores a través de la influencia, de acciones concretas que van desde el reporte hasta la identificación de condiciones que pudieran tener un potencial en salud mental. Lady, quiero complementar con otra pregunta adicional y es básicamente, bueno, generalmente se tiene la tendencia a creer que salud mental es responsabilidad de las áreas de gestión humana o en algunos casos riesgo psicosocial se lo asocian al área de SST, ¿no? A cuidado por la vida. ¿Cómo nosotros articulamos o garantizamos que las demás áreas de la empresa se vinculen y de una u otra manera como que se alineen en la estrategia de salud mental? Porque es un aspecto clave. Bueno, ¿cómo lo articulamos?
Viéndolo desde el marco de bienestar integral, cuando entendemos que el concepto de salud mental está alineado con bienestar integral, empezamos a entender que todos los procesos hacen parte, que no solamente un comité de convivencia se encarga de gestionar la convivencia laboral, sino que cada uno de los elementos o los diferentes organismos al interior de la organización pueden generar contribución a estos procesos, que no solamente un COPAS se encarga de desarrollar ejercicios de inspección o desarrollar ejercicios de investigación, sino que incluso también cuando este COPAS favorece gestión sobre elementos que impactan el confort, impacta la comodidad de los trabajadores, impactan el agrado por la tarea, el desarrollo de tareas de una manera más eficiente, con menor carga mental, con menor carga cuantitativa, entre otros elementos. Allí incluso el COPAS está generando una maravillosa contribución. Ahora mencionabas el liderazgo. Los líderes de las organizaciones, si bien es cierto, cumplen un papel determinante en esa inspiración y en esa gestión proactiva que desarrollan. También es cierto que necesitan preparación, también es cierto que necesitan acompañamiento para entender cómo este ejercicio de ser líder implica también de manera inherente gestionar y desarrollar a las personas. Y esto pues va a exigir cierto proceso de calidad de su feedback, de cómo ellos hacen retroalimentación a sus trabajadores, de cómo ellos en sus procesos de interacción, por supuesto, están teniendo en cuenta ese factor humano al momento de interactuar con sus equipos de trabajo. Entonces, ahí hay pues como algunos elementos claves para poder favorecer esa integralidad y entender que no solamente corresponde a gestión humana, maravilloso cuando lo lideran, por supuesto, pero el éxito acá está, como tú muy bien lo dices, José, integrar todos los procesos y hacer partícipes a todos, incluyéndonos a los colaboradores, quienes en el mero entendimiento de que la salud mental está inmersa en el escenario laboral, de que la salud mental hace parte del buen trato entre compañeros de trabajo, de que la salud mental corresponde también a las formas en las que yo interactúo con mi jefe, con mi par, con mis colaboradores, de que la salud mental corresponde también a la buena convivencia en el entorno. Creo que desde allí puede haber un muy buen engranaje y una muy buena colaboración para que esto se vea reflejado en todos los niveles corporativos. Me encanta, Lady, ese enfoque que tienes desde el bienestar y la salud mental y bueno, feliz también de que seas tú nuestra primera invitada en este primer especial de salud mental. Creo que ahorita para concluir, también darle información a todas las personas que nos están escuchando, líderes organizacionales, líderes de desarrollo humano organizacional que empiezan a movilizar este tema dentro de las organizaciones. Tenemos para cerrar dos aspectos claves. Lo primero, nombremos esos pilares necesarios dentro del programa de salud mental y en última instancia los beneficios a nivel organizacional que se han visto ya en empresas que han empezado a gestionar la salud mental de su gente. Mira, cuando hablamos de pilares de mayor importancia, nuevamente volvemos al concepto de bienestar integral. Entonces, hay unos elementos que corresponden, por supuesto, al desarrollo de la tarea, cómo el trabajador tiene esa oportunidad de desarrollar una tarea que no le está generando una carga o una demanda o una exigencia que en contraposición le genera unos elementos estresores, ¿cierto? Entonces, siempre organizaciones pensemos, y yo estoy segura que muchos de ustedes así lo están haciendo, están repensando en cómo favorecer el desarrollo de las tareas, cómo generar herramientas, insumos, mecanismos que faciliten que las exigencias de carga mental, de demanda cuantitativa, que las exigencias de exposición a esos desarrollos sean cada vez menores o tengan efectos menos representativos en la salud de las personas. Entonces, uno, por supuesto, pensemos en la tarea. Dos, José, pilar bien clave y determinante acá es, pensemos en el entorno. Los entornos a ti, a mí, estoy segura que a todos nos encanta trabajar en lugares que nos generen bienestar, que por supuesto no nos generen efectos secundarios como fatiga, como estrés térmico, por ejemplo, entre otros, ¿cierto? Entonces, creo que cada vez, entre tanto, nos ocupemos también de que el entorno sea un entorno agradable, sea un entorno que tenga las condiciones físicas, locativas, de iluminación, de temperatura, que favorezcan el que el trabajador se sienta cómodo y se sienta seguro, en especial se sienta seguro
esto también va a favorecer la percepción que éste tiene acerca de cómo desarrolla su trabajo y probablemente esos factores estresores no se manifiesten o no se presenten. Otro pilar clave acá, el relacionamiento. Es inherente que estamos pues inmersos pues en interacciones frecuentes. Eduquémonos para tener interacciones sanas, para tener interacciones saludables. Eduquemos a nuestros colaboradores, eduquemos a nuestros líderes en tanto a que debemos tener no protocolos de interacción, porque pues no es necesario ser rígidos en ello, pero sí eduquémonos para que tengamos una interacción armoniosa, donde las personas también se sientan a gusto entre ellas, donde las personas puedan conocerse entre ellas. Entonces, maravilloso si la organización promueve ese tipo de espacios. En conclusión, entonces, Lady, dentro de esos pilares del programa, tendríamos que tenernos enfocados a generar condiciones óptimas o saludables del entorno de trabajo. Bien, adicional a eso, un componente del humano y es la psicoeducación constante y sobre todo pues los hábitos que se van incorporando dentro de los líderes y dentro de la organización puntual. Y para cerrar, Lady, de manera así muy resumida, cuéntanos esos beneficios que se han ya evidenciado en organizaciones que han empezado a incorporar la salud mental en el entorno del trabajo. Bueno, ahí hay de dónde escoger en realidad. Desde la resolución 2646 de 2008 se nos habla de efectos secundarios o efectos derivados del factor psicosocial, ¿cierto? Del factor de riesgo psicosocial. Entonces, si nos vamos solo por efectos psicosociales, vamos a tener beneficios en materia de disminución de rotación de personal, porque contundentemente cuando tú perteneces a una organización donde te sientes a gusto, donde sientes que hay esa seguridad psicológica, donde sientes que hay esa identidad con la organización, pues puede suceder que se manifieste muy poco el fenómeno de la rotación. En materia de ausentismo, por supuesto, trabajadores que ya no tienen manifestaciones en términos de salud por problemas de sueño, de alimentación, por problemas emocionales, por problemas de estados anímicos, entre otros elementos, por supuesto lo vamos a ver reflejado en nuestros indicadores, en nuestras estadísticas asociadas a ese ausentismo y qué maravilloso que allí se vea reflejado. Accidentalidad, por supuesto, el factor psicosocial juega allí nuevamente su rol en tanto a que las personas sí se accidentan por factores psicosociales, por temas de ritmo de trabajo acelerado, por temas de deficiencias en las relaciones, en la supervisión, entre otros componentes. Entonces podemos ver impactada también accidentalidad, podemos ver impactado, por supuesto, productividad, tener y conservar una muy buena curva de productividad que creo que por supuesto a todos interesa. Y mira, José, que hay un fenómeno o hay una consecuencia que se está viendo derivada de la salud mental y es que hoy las organizaciones también están gozando de reputación, José. Aquellas organizaciones que están asociadas con el concepto de generar bienestar integral a sus trabajadores son organizaciones que están capturando una muy buena reputación en el mercado, una muy buena reputación en la industria. Y esto, por supuesto, favorece sostenibilidad y continuidad del negocio. Con el propósito superior, por supuesto, siempre, que es el cuidado por la vida. Así es, entonces básicamente desde el impacto en bienestar, pasando por productividad y pues la reducción claramente en accidentalidad y enfermedad laboral. Lady, ha sido espectacular compartir hoy contigo desde tu experiencia y conocimientos. Agradecemos nuevamente en nombre también de todas las personas que nos están observando y escuchando en este especial de salud mental, tu asistencia, tu presencia acá. Esperamos tenerte en un nuevo espacio. Claro que sí, José, muchísimas gracias. Y a todos, a gestionar la salud mental. Muchísimas gracias. Hasta entonces.